Bienvenidos a una nueva transmisión. Si es la primera vez que nos estás viendo, queremos darte la bienvenida y queremos que nos cuentes allí en el chat en vivo cómo es tu nombre, de dónde sos. Iglesia, te invitamos a compartir este video, así más personas pueden escuchar la palabra de Dios. Ahora sí, estamos listos para compartir este tiempo juntos. Que Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Quería leerte unos pasajes que están en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, ¿sí? La carta que escribió el apóstol Pablo. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Que nos deja bien en claro, ¿no? Que todos hemos pecado, ¿no? Como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay pecados que son más grandes que otros, pero todos nos separan de Dios, ¿sí? Algunos pueden decir, bueno, no he matado, pero por ahí tuvimos enojos, odio, es pecado, ¿sí? A pesar de que uno tiene mayores consecuencias que otro, ¿no? Uno puede decir, bueno, no cometí adulterio, pero tuve malos pensamientos, tuve lujuria. Y bueno, son ejemplos, ¿no? Que todos son pecados y todo pecado nos separa de Dios. Porque Dios es un Dios santo y no es incompatible con el pecado. Por eso todos los pecados nos separan de Dios, según lo que nos dice la Biblia. Y bueno, como les dije antes, si no tenemos esos pecados grandes, son pecados pequeños, eso no significa que tengamos merecido la vida eterna, tengamos merecida la entrada a la eternidad con Dios, ¿no? Por eso, todos los pecados nos separan de Dios, pero hay buenas noticias, que todos pueden ser perdonados, todos. Fíjense lo que dice el versículo que sigue, el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Acá aparece la palabra justificados. Justificado quiere decir declarado inocente. Como bien sabemos, en una corte, cuando el juez declara inocente a una persona, se le borran todos sus cargos, es como si nunca hubiesen existido. Bueno, cuando Dios declara inocente, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nos limpia, ¿sí? De todos nuestros pecados, y es como si, ante Él como si nunca hubiésemos pecado. Y después aparece la palabra redención, ¿sí? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención apunta, digamos, a que Cristo, por su muerte y resurrección, nos da libertad, nos ofrece libertad ante el pecado. En la antigüedad, cuando una persona tenía deudas, ¿sí? Esa persona podía ser vendida como esclava. ¿Y qué pasaba? Un pariente cercano podía comprar la libertad de esa persona. A eso se le llamaba redención. Bueno, Cristo hizo eso con nosotros. Él pagó el precio, ¿sí? Nos libró de la esclavitud del pecado, nos da libertad. Cristo Jesús, por su muerte, nos da libertad. Y bueno, es por eso que es necesario la justificación y la redención para poder tener una relación con Dios. Así que te invito a que, si todavía no lo hiciste, puedas reconocer que sos pecador y aceptar la muerte de Jesús para ser justificados y redimidos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas en claro tu palabra que todos somos pecados, todos tenemos pecado en nuestra vida y estamos separados de ti.
Gracias por tu muerte, Señor. Gracias por habernos justificado y redimido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener en mente siempre, día a día, esto que hiciste por nosotros, para vivir en plena libertad, en constante libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendiga. Y obviamente ustedes, a lo mejor es la primera vez que está mirando esta transmisión. Quiera que las bendiciones de Dios sean sobre su vida y su familia. En la palabra de Dios, allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, nos habla del poder de la oración. ¿Usted ha orado alguna vez? ¿Se ha comunicado con Dios? Le puedo asegurar que lo más hermoso que tenemos los seres humanos y que muy poco lo sabemos utilizar es la comunicación directa con Dios. No necesitamos ningún secretario ni que nos den turno, sino simplemente ponernos en contacto con el Padre y decirle: Padre, te pido en el nombre de Jesús, y comienza a hablar con Él su pedido, su necesidad. ¿Lo he hecho alguna vez? Parece cosa de niño, pero es una gran verdad. La palabra de Dios que ha escrito allí el hermano del Señor se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, y nos da este mensaje. Y él dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. En este tiempo tan problemático, y muchas veces nos perdemos de estar en contacto con Dios. Corremos para un lado, corremos para el otro. Pensamos, comenzamos a mirar las noticias, comenzamos a ver la desesperación, las muertes, los enfermos. Y muchas veces nos asustamos. ¿Qué pasará? ¿Nos pasará algo a nosotros? La palabra de Dios nos habla y nos da la solución a cada uno de nuestros problemas como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios y Él nos dejó el manual de instrucciones para cada paso que demos, para cada instante, para cada momento que vivimos en esta vida.
o que se nos presente alguna adversidad. Y dice que debemos orar. Y si está alguno alegre, bueno, que cante. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, allí llame a los ancianos de la iglesia. Y también, ¿qué deben hacer? Orar por él. Puede ir al médico, no estamos en contra de la medicina bajo ningún punto de vista. Los discípulos tenían allí a Lucas, que era el doctor amado de todos, ¿no es cierto? Y compañeros en aquel grupo que seguía a Jesús. Y él está diciendo allí que llamen a los ancianos, a los sacerdotes de la iglesia y a los presbíteros de la iglesia y oren por él. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite no es lo que le va a sanar, sino la fe, la oración de aquellos que oran sobre el enfermo. Y dice la palabra de Dios, y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjese el poder de la oración, al que está afligido, al que está enfermo, aquel que está perdido, puede volver a Dios y recibir el perdón de Dios por medio de la oración. ¿Usted sabe qué poder tiene la oración? Sigamos leyendo un poquito más. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y otra cosa más, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire usted. Y en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión, ¿qué significa? Nosotros somos pecadores y tenemos que reconocernos como tal delante de Dios y reconocer que Dios nos rescató por medio de Jesucristo y que Jesucristo, a través de su gracia salvadora, ese don, ese regalo que nos ha dado el Padre para que podamos ser salvos por medio de Jesucristo, e invocando el nombre del Señor, podemos ser salvos y nuestras ofensas van a ser perdonados. Y dice, y dice que debemos orar uno por otro para que seamos sanados. Después dice algo más, la oración eficaz del justo puede mucho. Cada uno de nosotros somos justificados delante de Dios por Jesucristo. Para ser justificado por Dios, para ser perdonado por Dios, cada uno de nosotros debemos haber creído en Jesucristo, haber conocido que Él es Dios, que ha venido al mundo, y recibirlo como el Señor de nuestra vida, recibirlo como nuestro Salvador y serle obediente a lo que el Señor Jesús dejó escrito. Y allí hace una referencia a Elías, que era un hombre igual que nosotros, y dice que él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiera el Señor que tu vida pueda tener contacto y relación con Él. Que tu vida pueda ser tocada y tomada en los brazos de Dios, y que puedas saber y conocer que nuestro Dios es muy personal y nos atiende a cada uno de nosotros en forma individual y se toma el tiempo necesario para que nos dé la oportuna respuesta a nuestras oraciones. ¿Sabes orar? ¿Orás todos los días? ¿O nunca en tu vida has orado o pensás que son cosas de fábulas e infantiles? Te digo que no. Dios ha dejado establecido que debemos orar y que nuestra vida realmente puede ser bendecida aún más de lo que somos y mejores cristianos cada día si oramos. La oración es nuestra conversación con el Padre en el nombre de Jesús. Y sin más, te animo a que oremos ahora, en este momento. Si no lo hiciste, hacelo. Y si lo haces de vez en cuando, o una vez por mes, o una vez a la semana, te recomiendo que lo hagas varias veces al día.
que no tenés necesidad de ir, de arrodillarte o caminar arrodillado por ahí largo trecho, sino simplemente te detenés un poquito en el camino de tu correr diario y te comunicas con Dios. Y lo haces así, mira, cerrás tus ojos y le decís: Padre, te doy gracias por este día y te pido ahora que me ayudes en este momento tan difícil, de aflicción, de dolor, de angustia, de muerte. Te pido que nos des de tu paz. Y te entrego mi vida, mi corazón, y creo que Jesucristo es el Señor, es el Salvador y de mi vida también. Te pido que me ayudes. Quiero tener una respuesta tremenda y viva de tu parte para conocerte y para saber que me amas y que me vas a ayudar. Te entrego mi vida y te pido que perdones mis pecados, mi falta. Quiero creer en ti. Ayúdame, porque escuché que tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y yo pido, Señor, que tu justicia sea en mi vida y que sea justificado delante de ti por medio de Jesucristo para tener tu gracia, para tener tu favor en cada instante. Te pido por mi familia, mis amigos, que ellos te puedan conocer también. Ayúdame a ser un buen hijo de Dios. Ayúdame. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, podés estar seguro que Dios te va a contestar, porque todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y recordá esto: la oración eficaz puede mucho. Dios te bendiga, te guarde y no dejes de probar la oración en cada instante de tu vida. Dios te bendiga. Llegamos al fin de la transmisión. Deseamos que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. No olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook como Iglesia Compartiendo la Vida, _ Templo Central, y en Instagram como @clb_Templo Central. Allí podrás ver cada una de nuestras actividades y ser parte de ellas. Que Dios te bendiga.